Muy bien, el Señor nos siga bendiciendo. El domingo 25 tuvimos la oportunidad de estar en este lugar y llegaron algunos hermanos, de tal forma de que avanzamos nosotros en Primera de Pedro. Para los hermanos que no pudieron venir esa oportunidad, la grabación está para que no se pierda la correlación, ¿no es cierto?, de la enseñanza de la palabra del Señor. Así que si usted todavía no la ha visto, ahí está en los videos de la Iglesia Cristiana Vida. Así que se lo recomiendo para siempre estar muy ligadito en todas las enseñanzas que tenemos en el libro de Primera de Pedro. Entonces, vamos a ir a la palabra del Señor, Primera de Pedro, capítulo 4, desde el versículo 12 hasta el versículo 19. Bien, Primera de Pedro, capítulo 4, desde el versículo 12 hasta el versículo 19, voy a dar la lectura a esta preciosa palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Padre nuestro, el cielo, la tierra va a pasar, pero tu palabra nunca va a pasar. Señor, esta palabra se hace fresca, se hace presente para cada uno de nosotros, tu pueblo, tu iglesia, en estos días que estamos viviendo. Gracias, Señor, gracias, porque tú eres veraz, tú eres verdadero, tú siempre, Señor, nos dices la verdad, y en esta verdad hoy día de seguro seremos edificados a través de ella. Gracias, nuestro Padre Celestial, que todos nuestros sentidos puedan estar solamente abocados en lo que usted tenga para nosotros. Rogamos su bendición sobre toda la iglesia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tenemos esta palabra, hermanos, que la simple lectura de pronto no quisiéramos que sea como algo real, ¿no? Quisiéramos tal vez escuchar otro tipo de lectura o otra exhortación de la Biblia. Sin embargo, el apóstol Pedro
ha vuelto una y otra vez en esta carta a hablar del sufrimiento de los cristianos. Como lo hemos notado, ya nosotros vamos a ir al último capítulo del libro de Primera de Pedro, tan cortito este libro, pero al final nos hemos dado cuenta cómo se va repitiendo el tema del sufrimiento de los cristianos. Y esta vez será la última en que el apóstol Pedro va a hablar en estos cortos capítulos acerca de la realidad. Y en el versículo 19, que será el final, vamos a llegar al clímax de su enseñanza, cómo responder al sufrimiento de una manera piadosa. Pero eso lo veremos en unos minutitos más adelante. Y esta escritura resume 4 enseñanzas bien importantes que están agrupadas en los versos que ya hemos leído. Y el primero de ellos, en que los tiempos difíciles van a desarrollar nuestro carácter como creyentes. Los tiempos difíciles deben desarrollar nuestro carácter que nos identifique como hijos del Señor. Y el texto bíblico que corresponde a esta primera partecita es el versículo 12, que ya hemos dado lectura, donde dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Para nosotros, localmente, los que estamos en esta área geográfica, en este país llamado Chile, o en este sector, en esta latitud, ¿no es cierto?, de la geografía del mundo, tal vez cuando escuchamos, hermanos, estas palabras de la Biblia, dice, bueno, la Biblia o la inspiración de la Biblia estará un tanto errada, equivocada, como el apóstol Pedro insiste en el tema del sufrimiento de los cristianos. Si Dios es por nosotros, ¿cómo tanto habla del sufrimiento del cristiano por llevar una vida piadosa a la presencia del Señor? Ahora, ya hemos dicho que el cristiano no toda la vida está sufriendo. Sin embargo, miramos que esto corresponde a una realidad que experimentan los creyentes y han experimentado a través de los tiempos. Y es así que creyentes en otras partes del mundo, cuando leen esta escritura, lo entienden muchísimo mejor que nosotros. Hice una pequeña lista que ya podría estar totalmente desfasada porque ya tiene un tiempo, y quisiera leerles lo que está sucediendo con nuestros hermanos a la redondez del mundo, y que cuando ellos leen esto lo entienden a cabalidad. Nosotros no. Para nosotros es algo extraño. Pero, por ejemplo, en el país de Pakistán, los fieles cristianos fueron atacados el domingo de Pascua. En Indonesia, el pastor ha desaparecido por predicar el evangelio. En Bangladesh, el pastor fue decapitado. En Irán, el pastor fue llamado ante la corte islámica. En India, los hindúes atacan a una iglesia mientras la policía hace una pausa para almorzar. En India, los aldeanos golpean a los cristianos y queman la sala de oración. En Eritrea, 16 pastores y 900 cristianos son enviados a la cárcel. En Afganistán,
5 cristianos afganos son martirizados. Estas noticias son noticias ya un tanto añejitas. Nuestro hermano Jorge realmente nos está retroalimentando en nuestras oraciones sabatinas, y uno de los elementos que nosotros tenemos es justamente orar por la iglesia del Señor diseminada en el mundo, especialmente por la persecución que se está llevando. Entonces, cuando nosotros miramos el texto bíblico, para nosotros es un tanto ajeno, pero para otros cristianos que están en el mundo no es ajeno mirar el consejo de la palabra del Señor respecto de lo que están sufriendo nuestros hermanos a la redondez del mundo. Ahora, tal vez nosotros no estemos experimentando lo que ellos experimentan, pero ya sabemos que en nuestro mundo occidental mundo occidental cristiano, que se conoce como cristiano, hoy día más que nunca está permeando la sociedad, está penetrando muy fuerte en la sociedad las ideologías que están totalmente ajenas a lo que es la palabra del Señor, y que podría ser el puntapié inicial para que en la medida que estas ideologías vayan tomando cuerpo y posición en la legislación del mal que cada uno de los países occidentales están tomando, llegue este momento que tal vez para nosotros es desconocido. Entonces, no sabemos cuál es la razón que en esta fecha, por lo menos en esta iglesia, el Espíritu Santo, a través del apóstol Pedro, en 4 capítulos, ha reiterado el tema del sufrimiento. Y en medio del sufrimiento resuena la palabra del Señor para que nosotros nos demos cuenta cuál es la intención, cuál es la idea de Dios respecto al sufrimiento en relación a nosotros los creyentes. Y lo primero que notamos en el versículo 12, la palabra amados. Y esta palabra, hermanos, se vuelve tan importante porque el apóstol Pedro está hablando del sufrimiento, y lo primero que marca aquí en esta palabra la expresión amados, para que nosotros podamos reaccionar que en medio del sufrimiento, en medio del dolor, hay personas que son profundamente amados por Dios. Profundamente amados por Dios. Entonces, el apóstol Pedro parte con esto porque esto es crucial. Quiere que nosotros sepamos que Dios nos ama profundamente, a su iglesia, a los creyentes. Y Dios nos ama profundamente, por lo tanto, dice aquí el texto bíblico, no debemos sorprendernos cuando estemos sufriendo como cristianos, porque en medio del sufrimiento debemos entender que en ese momento somos los amados de Dios. Amén. Ahora, la mayoría de nosotros no pensamos de esa manera. Cuando nos vienen pruebas, cuando nos vienen dificultades, da la impresión que estamos bajo el garrote de Dios, pero acá este versículo nos lo dice de manera diferente, que somos amados. Y si somos amados, nosotros estamos como en el salón de clase de Dios. ¿Ah? Si lo podemos mirar de esta manera, nosotros somos los alumnos
el profesor es Dios, y como instructor no deberíamos sorprendernos si Él de pronto no hace pruebas de sorpresa o bien nos realiza exámenes periódicos respecto de nuestra fe, porque estamos hablando que en los tiempos difíciles Él va desarrollando nuestro carácter. Entonces aquí empezamos a ver que de pronto esto difícil que pueda haber en contra de nosotros es permisión del Señor. Y Él lo tiene reservado para que nosotros podamos darnos cuenta que detrás de todo esto hay una actitud permisiva del Señor para nuestro desarrollo, y que este desarrollo esté formando nuestro carácter de verdadero hombre y mujeres de Dios. Ahora, el versículo que vamos a seguir, los versículos 13 al 14, nos van a hablar que estos tiempos difíciles no solamente desarrollan nuestro carácter, muestran verdaderamente si estamos en la fe o no lo estamos, sino que nos acercan a Dios. Versículos 13 y 14. Dice el texto bíblico, 13 y 14. Si no gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si vosotros sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos. Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Los tiempos difíciles, a pesar que no lo entendamos de esta manera, los tiempos de persecución, los tiempos por hacer la voluntad del Señor nos acarrean enemigos, sin embargo, nos acercan a Dios. Y alguien dirá, pero ¿cómo nos acercan a Dios? Aquí estos versos que he dado lectura, el 13 y el 14, vemos la manera de este acercamiento a Dios, porque a través del sufrimiento somos bendecidos en tres maneras, de tres formas. La primera de ellas, si no gozaos, versículo 13, por cuanto soy participantes de los padecimientos de Cristo. O sea, la primera bendición, compartimos los sufrimientos de Cristo, nos parecemos a Él, hermano. Esa es la primera bendición. La segunda, dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Lo segundo, que nos regocijaremos cuando veamos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto anhelan ver al Señor? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Espera la venida del Señor? Amén. Nos regocijaremos, dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Pero también en los tiempos difíciles, hermanos, sucede algo muy particular, porque el texto bíblico en el versículo 14 dice, si soy vituperado por el nombre de Cristo, soy bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Leo de nuevo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. O sea,
Cuando estamos en un tiempo difícil, la palabra del Señor dice que nosotros experimentamos un derramamiento del Espíritu Santo. Pregunta, ¿cuánto anhelan el derramamiento del Espíritu Santo? ¿Lo anhela? ¿De veras? Una de las maneras es sufrir por la causa del Señor. Una de las formas, el texto bíblico está demasiado claro. Yo quedé pasmado, porque da la impresión que el Espíritu Santo viene a nosotros de una manera de llenura, porque ya está en nosotros. Cuando lo mentamos, cuando lo pedimos, cuando somos un altar de adoración al Señor, pero el Espíritu Santo, hermano, se imparte de manera efusiva en medio de los tiempos difíciles. Ve que aquí vamos notando cómo Dios tiene propósito con el sufrimiento y esa actitud permisiva que Él tiene respecto a esta situación es para que nosotros, hemos dicho, desarrollemos nuestro carácter y también estemos muy cerquita del Señor. ¿Cuánto le ha pasado o nos ha pasado que cuando hay un diagnóstico un tanto complicado de los médicos, nos acercamos un poquito más al Señor? ¿Sí o no? Y cuando el médico dijo, no, usted está pero como un jovencito, ¿qué nos pasa? Se nos acaba la cercanía con el Señor. Tenemos que ser veraces, estamos delante de la presencia del Señor. Entonces, el Señor siempre quiere ver madurez, quiere ver desarrollo de nuestro carácter y dice, voy a aprovechar la maldad del mundo, voy a aprovechar, ¿no es cierto?, los enemigos del cristianismo, porque voy a sacar, en primer lugar, que mis hijos compartan conmigo los sufrimientos que yo tuve, que ellos anhelen verme. Una persona que está experimentando sufrimiento, desazón, dolor, molestia en esta vida presente, lo único que quiere es que el Señor venga. Ven, Señor Jesús. Pero si lo está pasando bien, no, ni piensa en la venida del Señor, ni piensa, hermano. Pero cuando lo está pasando mal, conocimos, bueno, esa es nuestra experiencia, conocimos cientos de hermanos que lo único que querían, porque su vida era tan de miseria, lo único que querían era la venida del Señor. Nos criamos en ese ambiente con cientos de hermanos, anhelando la presencia del Señor por su vida de miseria. Bueno, cuando hay problemas, tal como dice el libro de Apocalipsis, ven, Señor Jesús. La persona quiere una cercanía con el Señor. Insisto, hay un derramamiento del Espíritu Santo en la vida de las personas. Entonces nuestros hermanos, como la lista leída anteriormente, están experimentando una tremenda cercanía del Señor que de pronto da hasta envidia, hermano. Da envidia por la cercanía que tienen por el Señor, pero no da envidia por lo que están pasando, hermano. Bien, hermano, el texto bíblico que estamos fijando en el versículo 14 dice, si pues sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Mire, el glorioso Espíritu de Dios reposa en vosotros, ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado. La gente blasfema de nosotros, del cristianismo, porque Cristo está en nosotros, está dentro de nosotros, hermano. Recuerden que a nuestro Señor Jesucristo lo odiaron tanto que lo llevaron a la muerte y a la muerte de cruz, y ahora no tienen a Cristo para rematarlo,
pero nos tienen a nosotros, hermano. Por eso cuando nos distinguimos, nos diferenciamos del mundo, la gente nos odia. Pero cuando empezamos a mixturarnos con el mundo, a parecernos al mundo, a hacer lo que el mundo hace, hermano, el mundo no tiene problema con nosotros, hermano. Cuando hacemos las cosas que ellos hacen, el mundo dice, ¡ay, qué simpáticos los evangélicos! Mira, son igual a nosotros. Pero cuando hacemos distinción de nuestra cristiandad, dice el mundo, estos canutos debieran, ¿no es cierto?, cerrarle la iglesia, porque ellos se sienten molestos con la luz que empieza a alumbrar. La luz que hay de Cristo, porque así lo dice claramente el texto bíblico. Acá en la Escritura dice, soy bienaventurado porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado. Pero por vosotros, ¿qué nos queda a nosotros? Glorificarle, glorificarle. Así que mucha atención, hermano. Porque si hay esta distinción con el mundo, no vamos a hacer, como dicen por ahí, la monedita de oro del mundo. Hay muchos cristianos que les gusta hacer la monedita de oro del mundo. Ojo. Y caerle bien al mundo, hermanos, no. Tuve la bendición del sábado predicar a una buena cantidad de personas del mundo. Y les dije lo que era el matrimonio. Y no tuve ningún problema, porque le estaba predicando la palabra del Señor. Y si ellos se enojaron, hermanos, da lo mismo. Lo interesante que si se enojan, entiendo que el Espíritu del Señor está dentro de mí, hermano. Y me interesa que Cristo sea mostrado a través de mi vida, hermanos. No me interesa hacer una monedita de oro para ellos y que diga, uy, qué simpático el pastor, me encantó lo que dijo. Mire que habló bien del tema del matrimonio, cómo lo está viviendo la sociedad en este tiempo. Matrimonio simbólico. Bueno, ustedes, algunos tuvieron la oportunidad de escuchar esa prédica. Entonces, qué interesante, hermano, lo que nos habla la palabra del Señor. ¿Cómo corre el tiempo? Así que, versículo 14, si soy vituperado por el nombre de Cristo, soy bienaventurado porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Hermanos amados, tiene que haber una distinción entre el que sirve a Dios y el que no sirve. Tiene que haber, amados hermanos. No puede ser lo mismo, no puede ser lo mismo. Tiene que ver y va a provocar esta blasfemia, pero, hermano, que el nombre del Señor a través de nosotros sea glorificado. Bien, ahora estos tiempos difíciles, hermanos, que estamos viviendo, pastor, estamos viviendo en tiempos de taza de leche, no, hermanos, son tiempos difíciles, tal vez usted no se ha dado cuenta, son tiempos difíciles y que se están acrecentando, deberían permitirnos hacernos un examen de conciencia, y vamos a ir, por favor, rápidamente al versículo 15 al 18, estoy corriendo porque el tiempo está avanzando. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello,
porque el tiempo que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? El primer verso dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Porque alguien dice: oh, estoy sufriendo aquí, estoy llevando tanta lucha, tanta complicación, pero lo está padeciendo por su causa. No le eche la culpa al Señor, hermano. Uy, tremenda prueba que llevo. Y está mintiendo en el trabajo, le está robando al patrón, le está sacando la vuelta, están ya avisándole que se le está acabando el contrato. Hermano, ayúdenos a orar porque estoy llevando, ¿no es cierto?, persecución en mi trabajo. Ojo, la Escritura habla aquí con claridad absoluta que así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Ninguno de vosotros. O sea, que no hagamos una mixtura de esto y digamos: no, esta es la prueba que el Señor quiere que yo viva. No, hermano. Y mire, a los metidos. Claro, porque es tan clara la palabra, o entremeterse en lo ajeno, lo coloca en el mismo nivel de los homicidas, de los ladrones y de los malhechores. Hoy la vieja metía. Bueno, entre comillas, ¿no es cierto?, para que lo entendamos mejor, los que se meten en eso, dice que están al nivel de los homicidas, ladrón, malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Entonces, debemos hacernos un examen. ¿Por qué tengo prueba? ¿Por qué tengo lucha? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Es un asunto personal? ¿Es porque al final el desarrollo que estoy realizando me está llevando a aquello, como dice aquí la Escritura? Pero hay otra posibilidad. Versículo 16: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces, si yo les predico, por ejemplo, el matrimonio, y un no creyente me saca la lengua, ¿qué debo hacer yo, hermano? No avergonzarme. No avergonzarme. No avergonzarme. Y tampoco usted se tiene que enojar conmigo, porque lo único que estoy haciendo es entregándole la palabra del Señor. No se avergüence. Por eso este es el examen. O viene el problema que estamos viviendo por causa de nosotros, o por causa de glorificar, de mostrar al Señor, hermanos. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. O sea, si usted sabe que ese problema que está teniendo es por mostrar a Cristo, glorifique a Dios por ello. Versículo 17: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, o sea, por la familia de la fe. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Entonces, hermanos, en el Señor, no debe a nosotros como asombrarnos. Por eso el texto partió diciendo aquello: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba. La gente, inclusive los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, ellos siempre estaban pensando, cuando sucedían cosas, echarle la culpa a medio mundo. ¿Quién pecó? ¿Quién pecó? Este es su papá para que naciera ciego. ¿Se acuerda de eso en los evangelios? Ahí está eso, porque siempre está eso en nosotros. Hermano, buscando el culpable. Pero la Escritura dice: no os sorprendáis, no os sorprendáis. Y el versículo que estamos, el versículo 17, porque
es el tiempo que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? ¿Ah? Fuerte, fuerte. Y el versículo 18 añade algo importante. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? No es que la salvación sea, ¿no es cierto?, escabrosa, difícil. No, hermano, porque no es una cosa de obras. Nosotros ya la conocemos solamente por gracia, por la gracia del Señor, a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Mire que simple el Evangelio. Pero aquí dice algo que nos puede confundir. Dice, si el justo con dificultad se salva. No está hablando propiamente tal de la salvación, como la conocemos por gracia en la fe en nuestro Señor Jesucristo, sino por el tiempo de tribulación, de problemas por causa del Evangelio. Entonces, eso es lo que dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Ah? Y el versículo 19, ya este verso, hermano, porque los anteriores nos enseñan a finalmente hacernos un examen. ¿Por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, hermano? ¿Es a causa de nosotros? ¿Es a causa del Evangelio? Nunca mixture las cosas. No. Tremenda prueba que me tiene el Señor. No le echemos la culpa de todo al Señor, hermano. No es el Señor cuando nosotros somos los artífices de las cosas que nos pasan. De pronto nos enfermamos y también, no, si el Señor quiere que yo esté enfermito. Y estamos llevando una dieta totalmente contraria a la salud del cuerpo, por decir algún ejemplo. Entonces, cuidado con aquello. Hermano, eso es lo que nos hablaron los versículos 15 al 18, que en los tiempos difíciles debemos examinar qué es lo que está pasando en nosotros. Y finalmente, el versículo 19, este verso es maravilloso. De modo, o sea, como consecuencia de lo anterior que nos está hablando de estos tiempos difíciles, que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Oiga, este verso es maravilloso, pero no lo digerimos en este momento, pero tratemos de hacerlo. De modo, como consecuencia de lo anterior, que los que padecen según la voluntad de Dios. ¿Cuál será la voluntad del Señor? No me diga buena, agradable y perfecta. No, por favor. ¿Cuál sería la voluntad del Señor en el tiempo del sufrimiento? Por mostrarle a Él, por hermano. Por ser diferente al mundo. ¿Ah? Ahí está. De modo que los que padecen según la voluntad del Señor, no según nuestros errores, encomienden su alma al fiel Creador. Oh, esto estuvo maravilloso. Encomienden sus almas al fiel Creador. Este es el único lugar en que sale un nombre que está ligado como el del Dios nuestro, que es el Dios creador, pero lo anuncia como el creador fiel. ¿Eh? Creador fiel. Encomienden su alma al Creador, hermano. O sea, si estamos sufriendo por glorificar, porque se trasluca a través de nosotros Cristo, y que los mundanos quieren matar a Cristo y por eso no están conformes con nosotros, descansen en el Señor, descansen en la soberanía de Dios, descansen en la voluntad del Señor. Eso es lo que está diciendo el texto bíblico. Encomienden sus almas al que es fiel con nosotros, hermanos.
Y cuando nosotros descansamos, aunque la otra persona nos está sacando la lengua y dice, no, nunca quiero escuchar más a este pastor lo que dijo del matrimonio. ¿Cómo se le ocurre hablar de eso? Si hoy día vivimos en una sociedad moderna. Ahora eso lo que está diciendo es añejo, no sirve para nada. Bueno, no importa las reacciones, encomienden su alma al fiel Creador, descansen en la soberanía de Dios, descansen, que Él es fiel en medio de esa circunstancia que está agobiando por causa de su cristiandad. Entonces, cuando usted descansa y no se preocupa de ello, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Va a hacer el bien, pues, como dice el texto. Y hagan el bien. Pero si nosotros quedamos mal porque nos sacaron la lengua, no sé qué le pasaba años atrás a un hombre que venía a esta iglesia, cuando yo predicaba me sacaba la lengua. Ahora estoy pensando bien que a lo mejor comía chicle, algo le pasaba, pero me sacaba la lengua. Mientras predicaba, da lo mismo, hermano, pero a lo mejor estaba comiendo chicle o tenía algún problema, ¿no es cierto?, en sus mandíbulas. Ahí está ese hermano. Encomiende su alma al fiel Creador y hagan el bien. Entonces uno no va a estar complicado por lo que le está sucediendo, va a descansar en la soberanía, en la gracia del Señor, que Él le está permitiendo aquello para desarrollar nuestro carácter, y de esa manera nos va a quedar tiempo para seguir haciendo lo que tenemos que hacer. Toda la iglesia, colóquese en pie, se me pasó el tiempo volando. Digamos este último texto porque, hermano, este título que tiene Dios como fiel creador, he dicho que es el último que sale acá, es el único que sale en la Biblia, pero que es maravilloso en el contexto de la persecución, de toda la problemática que trae, no parecerse al mundo. No parecerse al mundo. Toda la iglesia, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Padre nuestro, Padre celestial, bendice tu palabra en esta iglesia. Bendícela grandemente. No entendemos lo que dice Pedro, lo ha repetido durante 4 capítulos del sufrimiento de la iglesia, porque nosotros vivimos en un tiempo donde desarrollar nuestra cristiandad es como una taza de leche, estar en una tacita de leche, ni nos despeinamos. Pero tal vez algunos ya estamos avisorando, ya nos estamos dando cuenta que esto no es tan fácil. Ya nos estamos dando cuenta porque de pronto nuestras palabras no caen bien dentro de nuestra audiencia. Y no es que sean nuestras palabras, sabemos que son tus palabras, nuestro Señor, pero no es tanto nuestra personalidad, sino es porque tú estás viviendo en nosotros. Y como ya una vez ellos te crucificaron, y ya no te tienen a ti, ahora nos quieren crucificar a nosotros. Les caemos mal. Cuando hacemos lo que ellos hacen, cuando practicamos lo que ellos practican, el mundo se ríe, nos palmotea. ¡Uy, que son buena onda estos canutitos! Pero cuando somos diferentes a ellos, nos miran raro. Y esa es la diferencia que tiene que haber. Y eso es lo que nos muestra tu palabra. Tiene que haber la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Señor, guarda esta iglesia, haz una distinción en todos los aspectos de nuestra vida, tanto naturales, cuando estamos en las cosas de esta vida presente, cuando también desarrollamos nuestra cristiandad. Que seamos diferentes, Señor, ayúdanos. Tal vez va a tener un costo, tal vez hoy día no lo experimentamos,
El día de mañana podrá ser, va a haber un costo que pagar, pero ese costo va a desarrollar nuestro carácter, nos va a acercar a ti, mi Señor, y también nos va a hacer a confiar más en ti en este tiempo difícil. Gracias, Padre, y como decía el texto bíblico, hacer las cosas que debemos hacer. Gracias, mi Señor y Rey, por tu extraordinaria palabra. Grábala en cada uno de nuestros corazones y que podamos ser como atalaya para discernir los tiempos que estamos viviendo. Padre Santo, bendícenos a cada uno de los presentes, Señor, y que seamos valientes para enfrentar estos días que tú nos estás dando. Y de seguro cuando pueda arreciar la tormenta, la tempestad, vamos a decir, como dice el libro de Apocalipsis, ven, Señor Jesús. De seguro vamos a entrar a alinearnos a lo que nos dice tu palabra. Ven, Señor Jesús, porque vamos a anhelar tu cara a cara, ver espero a Jesús, mi Salvador. Gracias, Padre, gracias. Toca más de algún corazón en esta hora. Trabaja en cada uno de los presentes, que tu Espíritu Santo venga a mostrar, Señor, donde no te estamos glorificando, donde no estamos aún pareciendo al mundo. Muéstranos, Señor, y saca de raíz aquello que no te glorifica, Señor. Saca aquello, Señor, que no te muestra y que nos hace ser parecido al mundo. Ten misericordia de nosotros en esta hora, que tu Espíritu Santo nos siga hablando en esta preciosa mañana, como siempre, y su nombre sea glorificado en medio de la congregación de los santos. Lo pedimos por Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.